noches, amados hermanos. En este caso de la sesión 2, van a tener una grabación previa. La razón es que justamente tenemos a la misma hora la reunión de planificación del Congreso que se está planificando, valga la redundancia, aquí en el país para el mes de septiembre de 5E. Así es que la mayoría de los hermanos no podían a otra hora y la tuvimos que planificar a esta hora, pero no va a suceder de nuevo, ¿verdad? Porque no quiero estar pasando de manera, faltando de manera presencial, sincrónica, ¿verdad? En las clases. Solamente esta vez va a ser así con una clase grabada. Así es que vamos a dar inicio a la segunda sesión del estudio de el profeta Jeremías. Como habíamos visto ya, habíamos hecho una antesala de quién era el profeta Jeremías y habíamos hecho una introducción al libro, ¿verdad? Así es que vamos a ir a la segunda parte de ahora. Ustedes tienen ya ahí la presentación para que vayamos avanzando en el tema. El estudio de Jeremías, el libro, el profeta y su liderazgo. Jeremías era el nombre, como les dije, que hay varios que le han puesto diferentes nombres, y en este caso puse otro de los nombres que también se acepta, ¿verdad? El Señor exalta. Vamos a trabajar hoy con el inicio del llamado y el liderazgo en tiempos difíciles de Jeremías. Y el versículo 10 nos da el versículo clave. Mira que te he puesto en este día, o sea, ese mismo día que Dios le hizo el llamado a Jeremías, le dijo que le había puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. He estado observando este versículo y el libro, y perfectamente bien podríamos hacer la división de estos primeros temas que hablan de destrucción, ¿verdad? De arrancar, destruir, arruinar y derribar. Cuatro términos. Y luego dos términos de esperanza: edificar y plantar. Y justamente todo el libro podríamos estudiarlo de esta manera, ¿verdad? ¿A qué fue el llamado de arrancar? ¿Aquel fue el llamado de destruir? ¿Aquí fue el llamado de arruinar? ¿Y cuál fue el llamado para derribar? Y luego los únicos dos llamados de esperanza: edificar y plantar. Pero le vamos a dar un enfoque relacionado con el aspecto histórico. El ministerio de Jeremías en su tierra, ¿verdad? Cuando él inició en Jerusalén, y luego ya al final de su ministerio, que es lo que él hizo estando ya no solamente en Israel, sino de camino al cautiverio. Y especialmente en esos momentos en los cuales dejó de ser Jerusalén y se convirtió en una ciudad conquistada por el Imperio Caldeo. Así que vamos a trabajar un poquito con este capítulo, con este versículo. Eh, ¿Quién escribió el libro de Jeremías? Pues fue Jeremías el que lo dictó a Baruch, su secretario. Eso lo encontramos en el capítulo 36, versículo 27, y vamos a ir buscando muchos versículos. Así es que yo los voy a ir buscando, y ustedes, cuando estén en la clase, los van buscando también para darle lectura, ¿verdad? Ahí en el capítulo 36,
versículo 27 dijo, y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca a Jeremías diciendo. Entonces aquí tenemos a Baruch, que era un ayudante, ¿verdad? El secretario de Jeremías. Hubo un primer libro, un primer pergamino que fue escrito por Jeremías, pero ese justamente fue quemado por Josías, Joacín, sí, por Joacín. Y este segundo libro que fue dictado por Jeremías fue escrito por Baruch, que es el que prevaleció y que es el que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Segundo, ¿cuándo fue escrito? Pues fue escrito en el 604 hasta el año 580 antes de escrito, ¿verdad? O sea, en ese periodo de tiempo fue escrito este libro. ¿A quién fue escrito? Pues específicamente a Judá. Ahí en el capítulo 2, en el verso 1, tenemos que dice, vino en el capítulo 2, verso 1, dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo así. Entonces fue escrito para Jerusalén, para el pueblo del reino del sur, ¿verdad? Perdón, pero el reino del sur, que es Judá y Benjamín. Ahora, dentro de esto también están escritos para algunas naciones que Dios emitió juicio sobre ellas, porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de buscar lo bueno, de ver que Dios estaba emitiendo un juicio para con el pueblo de Israel, pero ellos no presentaron un sentido de misericordia, compasión, porque el pueblo estaba sufriendo, sino que se empecinaron en buscar su poder, en buscar la ambición de conquista, y Dios emitió un juicio sobre ellos también, que es parte de lo que encontramos en este libro de Jeremías. O sea, todas esas naciones que Dios le dio la oportunidad de ejercer dominio sobre Israel, también les dio la oportunidad de acercarse a Dios a través de este juicio, o sea, haciéndoles ver de que Dios así juzga a quien ama, ¿verdad? A ese pueblo. Pero no viendo lo que Dios veía, ellos cegados en su sed de poder, pues ellos simplemente hicieron lo que siempre sabían hacer, y siguieron en su conquista y en el dominio sobre el pueblo de Israel, y en el acoso también, y en las matanzas que realizaban, ¿verdad? Por eso encontramos que el mensaje es exclusivo para Judá, para el pueblo de Israel. ¿De dónde fue escrito, verdad? Pues se cree que fue escrito desde Jerusalén, y hay un texto ahí que nos ayuda un poco para ver que en ese tiempo, eh, en este texto, perdón, encontramos que fue en Jerusalén, capítulo 36, verso 4. Vamos a ver, capítulo 36, en el verso 4, dice, y voy a leer desde el versículo 1, y aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino una palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Jehová todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch,
hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces fue escrita en Jerusalén y como ven, fue escrita para todo Israel, pero específicamente para la tribu de Judá, que es el reino del sur. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? El profeta Jeremías vivió una época triste, demasiado triste, en la historia del pueblo de Israel. Si podríamos llamar a este periodo un periodo difícil, creo que fue un periodo más difícil y más triste que en la época de los jueces. Aunque en la época de los jueces se le llama el oscurantismo del pueblo de Israel, a esto se le llama el tiempo de de tristeza, ¿verdad? El tiempo en el que el pueblo de Israel abandonó por completo a Dios. Durante esta época, el pueblo del reino del sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia, aunque Jeremías quedó en Jerusalén. Él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también de la grandeza del amor de Dios. O sea, es un contraste realmente el libro. En su mayoría encontramos un juicio y es una de las palabras claves que vamos a encontrar. Pero hay esperanza, ¿verdad? Hay algunos textos que nos dan esa, esa, ese amor de Dios mostrado al pueblo de Israel porque es su pueblo amado. ¿Qué género de literatura es? Pues es profecía, no cronológica. Es un drama con una carta en una de sus partes, en Jeremías 29. Es una carta, si ustedes ven el título y en el capítulo 29, es una carta que se encuentra y que está incrustada justamente a la mitad del relato, la carta de Jeremías a los cautivos. Es como una llamada de atención, como un anticipo, como una esperanza que les está dando Jeremías a los que están ya en el cautiverio, ¿verdad? Porque el cautiverio no solamente se llevó en un solo evento, sino que hubo un evento primero en donde se llevaron una buena cantidad y dejaron a unos gobernantes que fueron escogidos del mismo pueblo de Judá. Y fueron estos últimos los que fueron quitados y así fue como no solamente los quitaron, sino que asediaron la ciudad porque se habían vuelto rebeldes a Nabucodonosor y mataron a todos los que pudieron matar y se llamaron nada más a los príncipes. Eso lo relata el libro de Daniel en el primer capítulo. Entonces, ¿por qué razón es no cronológico? Porque el orden en que está escrito no es un orden cronológico, sino que se salta, pues, se salta y hay elementos dentro de él que no son exclusivamente profecía, porque hay un momento en donde Jeremías habla y se nota, ¿verdad? Que él quiere abandonar el ministerio, porque está triste, porque está pasando un dolor tremendo, siente que lo ha rechazado Dios y siente que el pueblo lo ha rechazado mucho más. Y ya vamos a estudiar un poquito más adelante esto. Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? El profeta Jeremías vivió en esa época triste, perdón. Entonces vamos a ir a la siguiente. ¿Cuál es la idea principal del libro? Es básicamente tres aspectos centrales de todo este libro. El desarrollo y cumplimiento de varias profecías a Israel y a las naciones vecinas, como lo vimos en la primera clase, a cuáles naciones es, y un juicio al pueblo de Judá por su desobediencia, por su traición a Dios, por
ese alejamiento que tuvieron de Dios, de adorando a otros dioses y olvidándose de Dios. Ya vamos a hablar un poquito de eso en otro punto más adelante. El otro centro de las ideas centrales que están dentro de este libro y que Jeremías fue el que fue el que llevó, ¿verdad? Este mensaje es la misericordia de Dios hacia Israel, sus justos juicios y su plan de restauración. Vamos a hablar también de este punto, como también ya lo había anticipado eh, en otros casos. Y hay otro ejemplo que vamos a ver, eh, que un vivo ejemplo de esto, de cómo Dios quiere mostrar su misericordia a Israel y sus justos juicios y su plan de restauración. Y el tercero es mostrando a Dios, marcando el ciclo de los acontecimientos de la historia, con el cumplimiento exacto de cada profecía, tomando la idea telescópica, o sea, esa macrovisión de Dios. Ahí tenemos un ejemplo que lo he puesto en Daniel, capítulo 4, y vamos a buscar ese texto, ¿verdad? Para que también todos podamos tener eh, la idea de lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Daniel, ¿por qué? Vamos a ver aquí por qué Nabucodonosor reconoce justamente esto que Jeremías está anunciando. Y esto es posterior a al cumplimiento, ¿verdad? De esta profecía y cómo lo muestra también aquí a través de este rey poderoso, Nabucodonosor, que era el rey del imperio caldeo. Entonces tenemos a Daniel capítulo 4 versos del 25 al 31. Y fíjense bien lo que dice. Estas son palabras de Nabucodonosor. Y dice, que te echarán de entre los hombres. Este es el relato sobre la locura de Nabucodonosor. ¿Cuál fue esa locura? Que él tuvo un sueño, ¿verdad? Y ese sueño es que él se convertía en un animal que se bañaba con el rocío de la mañana, que comía zacate. ¿Y qué significaba eso, verdad? Tuvo ese sueño, mandaron a llamar a Daniel y Daniel le interpretó ese sueño. Y parte de la interpretación de ese sueño es la que le está diciendo aquí. Daniel le dice que Dios ha dicho esto, ¿verdad? Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, o sea, 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y este es el versículo, ¿verdad? Dios siempre ha tenido, siempre tiene actualmente y siempre tendrá el dominio sobre el reino de los hombres. Y esta es una demostración que Dios le hace a Nabucodonosor, ¿verdad? Que Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y luego dice, el 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, o sea, esa era parte del sueño, y ahora la interpretación, ¿verdad? Significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aquí tremendo, ¿verdad? Lo que Daniel le dice a Nabucodonosor. Te va a pasar esto porque tu orgullo es el que se va a manifestar y cuando tu orgullo se manifieste va a venir este juicio. Te vas a convertir en animal, vas a comer zacate y te vas a bañar con el rocío de la mañana. Te van a considerar un loco, tu mismo pueblo, pero tu reino no se te va a quitar, ¿verdad? Tu reino, eso quiere decir que le estaba dando la esperanza de que le iba a devolver el reino. Pero lo que quiere Dios con este juicio a Nabucodonosor
es que él reconozca que Dios es el que sigue gobernando en el reino de los hombres hasta ahora. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Y aquí está siendo muy benevolente Daniel. Dios ya había emitido juicio, que así iba a pasar, ¿verdad? En algún momento iba a pasar esto. Pero él le dice, ¿verdad? Dios quiere mostrar tu misericordia también y le está dando consejo. Y le dice, eh, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces, eh, perdón, versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, o sea, a todos los que había conquistado, especialmente al pueblo de Judá. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Ah, bueno, entonces todo lo que estaba dicho ahí, al cabo de 12 meses se cumplió. No pasó un año, ¿verdad? Había pasado. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del rey, el real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? O sea, ahí está comenzando su pecho a erguirse eh, para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, o sea, él engrandeciéndose. Y fíjense el versículo 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. O sea, era justo el momento. Si él no se hubiera enorgullecido, si no se hubiera vuelto altivo, hubiera pasado más tiempo. Es justamente el consejo que le dio Daniel. Pero pudo más, ¿verdad? Su orgullo, su vanidad. Y eso también nos sucede a nosotros. Dios nos da los mensajes, Dios nos dice esto, Dios nos dice lo otro, ten cuidado aquí, ten cuidado allá, a través de distintas formas, pero nosotros siempre, ¿verdad? Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra filosofía de vida, nos dejamos guiar más por eso y no entendemos los planes de Dios. Y ese es justamente lo que pasó, ¿verdad? Y eh, ese es un ejemplo de este mostrar Dios que Dios sigue teniendo el gobierno sobre eh, el reino de los hombres, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? El anunciar los juicios de parte de Dios a Israel y a las naciones vecinas. ¿Verdad? Esa es la razón principal. El anunciar los juicios de Dios a Israel y a las naciones vecinas. Ahora, algunas palabras claves. Escuchar, ¿verdad? Hay muchos llamados para que escuchen. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, lo escuchar es clave en la vida. Es clave, muy clave. Volverse, o sea, volver del camino que llevaban de incredulidad, de separarse de Dios a volverse a Dios, ¿verdad? Ese es justamente, hay muchos llamados en toda la profecía de Jeremías para que se conviertan, que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. Hay también usada esta palabra ramera, que se relacionaron mucho adulterando con otros dioses y adorándoles, inclusive en el propio templo, ¿verdad? Hicieron eso. El adulterio, la maldad, iniquidad, el pecado, aparece muy frecuentemente en el texto y Jeremías se los echa en cara en varias ocasiones. Su corazón, ¿verdad? Su corazón estaba completamente apartado de Dios. Eh, Abandonar, no solamente a ellos mismos se habían abandonado, sino que estaban abandonando el, el cubrimiento de Dios. Y vamos a ver un personaje que justamente enfatiza ese punto. Y luego las
dos palabras de esperanza, que es sanar, sanidad, y pacto, ¿verdad? Esta parte del pacto está relacionada con la promesa de Dios de mantener en el pacto. Ahora el énfasis. ¿Cuál es el énfasis de en este libro? La fidelidad de Judá a Dios terminará con su destrucción, ¿verdad? Ahí la infidelidad de Judá a Dios terminará con su destrucción. ¿Cuál es la destrucción? Que van a dejar de ser una nación, porque pierden todo. Pierden tierra, pierden identidad, pierden lengua, pierden lo que era el símbolo de ellos, ¿verdad? El templo y todo el simbolismo que representaba el templo lo pierden. Entonces pierden su identidad como pueblo, ¿verdad? Como nación. Se cumplen las promesas de Deuteronomio. O sea, si cumplen, este es un condicionante, si cumplen las promesas de Deuteronomio, Dios tiene deparado un futuro radiante para su pueblo. Pero como no lo hicieron, ¿verdad? No se cumplió esto. Un tiempo de restauración y un nuevo pacto. El corazón de Jehová para con el pueblo revelado por medio del corazón de Josías. Ahí ya vamos a ver un poco esto en las otras láminas. Características particulares. Este libro es una combinación de historia, poesía, biografía, y Jeremías a menudo utiliza simbolismos, simbolismos que los utiliza para comunicar su mensaje. Hay varios simbolismos que aparecen ahí y vamos a ir identificando algunos. ¿Cómo leer Jeremías? Algunas veces has luchado entre saber y hacer la voluntad de Dios. Pues realmente no eres el único, ¿verdad? Todos nosotros y muchos en la palabra han luchado para entender qué hacer y cómo saber la voluntad de Dios. Estaba dando un curso de Jonás en la iglesia donde asisto y donde pastoreo. eh, y uno de los participaban en el curso, un joven, eh, preguntó, ¿verdad? Justamente, ¿y cómo puedo saber yo la voluntad de Dios? Porque estaba hablando del capítulo 2 del libro de Jonás, que allí fue donde Jonás reconoció que él debería de hacer la voluntad de Dios y no seguir, como él mismo lo describe, vanidades ilusorias. Y pues yo le dije que Dios siempre da mensajes, Dios siempre da alternativas, Dios siempre da algunos tips para que yo vea, ¿verdad? Que Dios está actuando. Lo hizo con Job, lo hizo con Jonás, lo hizo aquí con el pueblo de Israel. Envió varios profetas, envió varios mensajes y vio inclusive el ejemplo del otro reino del norte que fue conquistado y a pesar de eso, siguieron en su misma filosofía de vida y cada vez más alejados de Dios. Por eso, la travesía de obediencia de Jeremías revela los desafíos que vivió al buscar entender y cumplir los propósitos de Dios para su vida. Fue difícil para Jeremías, muy difícil, como lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ver al final de esta segunda sesión. Aún después que tomó la decisión de obedecer a Dios, muchas presiones y persecuciones lo llevaron a preguntarse si había hecho lo correcto. Miren, no le pasó solamente a Jeremías, nos sucede a nosotros. A veces nosotros creemos que cuando hemos tomado un camino y ahí vamos y de pronto se frustra, ¿verdad? De pronto ya no le encontramos ni entrada ni salida, entonces decimos, ¿verdad? Me equivoqué. No es este el camino que debo de seguir. Pero Dios está siempre ahí y Dios
va siempre a buscar la mejor alternativa para nosotros y nos va a dar luz para salir adelante. Y no le dijo lo contrario a Jeremías, no le dijo, hijo mío, aléjate de esto, ¿verdad? Deja de hacerlo y que yo me voy a encargar de este pueblo. No, Dios no solamente quería que el pueblo entendiera, sino que el mismo Jeremías entendiera que Dios tenía un plan para el pueblo y para él mismo también. Entonces, vemos este proceso, ¿verdad? Que Jeremías llevó y luchó con algunas de las preguntas más difíciles de la vida, e interrogantes que nosotros también podemos enfrentar hasta el día de hoy. Leer Jeremías nos da la oportunidad de adquirir conocimiento y perspectiva acerca de lo que significa servir a Dios. Esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo lo que vamos a ir aprendiendo porque justamente este principio lo vamos a ir marcando y recalcando. Jeremías nos da la oportunidad de adquirir conocimiento y perspectiva, ¿verdad? Un enfoque acerca de lo que significa servir a Dios en tiempos difíciles. No todo el tiempo para algunos va a ser ministrar en una iglesia que va para arriba, para arriba, para arriba. El adversario siempre va a estar de por medio, ¿verdad? Porque él quiere entorpecer la obra de Dios. Y nosotros lo hemos estado viendo con el pastor Pedro, que es el pastor de nuestra iglesia, y yo colaboro con él. Eh, desde que él tomó la iglesia ha venido creciendo, porque ha buscado un orden, ¿verdad? Un orden. La iglesia está ordenando todo, arreglando todo, de tal manera que todo sea transparente, que todos estén sabedores de lo que se está haciendo, administrando bien los fondos, administrando bien los bienes, administrando bien el liderazgo, ¿verdad? Y ahí es donde estamos colaborando juntamente con Pedro. Y la gente al ver eso ha comenzado a llegar, ¿verdad? Ha comenzado a incorporarse y no solamente persona una o dos, sino que familias enteras que están ahora incorporándose. Si en las últimas semanas hemos tenido que sacar sillas de unos salones y agregarlas al templo porque ya no caben, ¿verdad? Entonces estábamos viendo eso, cómo está pasando ese incremento de hermanos con el deseo y lo hemos visto también a través de las ofrendas. Y vemos que varios no solamente eso, sino que quieren servir, ¿verdad? Miren, hay oportunidad aquí, hay oportunidad allá y hay ahora más personas sirviendo y están varios ministerios que no estaban anteriormente y se ha visto un crecimiento, ¿verdad? Un obrar de Dios. Pero dentro de ese crecimiento ahora están viniendo pruebas, ¿verdad? Hermanos que están pasando por serias dificultades económicas, hermanos enfermos que no se nos habían enfermado durante mucho tiempo, crisis en algunas parejas que dirán que eso es normal. Bueno, sí, pero no tan crítico como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y enfermedades que de pronto, y no digo esto de COVID, sino que otras enfermedades, y estamos viendo y hemos logrado detectar que por ahí viene, ¿verdad? Y eso nos da un motivo de oración. Estamos orando mucho para que sea el Señor quien sea el que esté reinando y no nosotros buscando respuestas, sino que pedimos que Dios nos ayude en eso, ¿verdad? Y lo está haciendo, definitivamente lo está haciendo. Nos hemos sentido muy apoyados por Dios, dándonos línea y, eh, y el propósito pues, es cuidar la grey, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, que la cuidemos, que la guardemos y que la edifiquemos y que la fortalezcamos, para que sean ellos pues honrando al Señor. Segundo, Jeremías lo vivió en carne propia. Hay varios textos aquí en el libro de Jeremías donde encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Miren qué tremendo lo que dice Jeremías en este libro que él mismo transcribió. Dice, yo soy el hombre que he visto la aflicción bajo el látigo
de su enojo. O sea, está hablando de Dios, ¿verdad? El enojo de Dios. Y él apreció eso. Eh, Me trae a la memoria un personaje que es Judas. Judas, en el capítulo 1, él recibe el mensaje de Dios y en vez de cumplirlo, él viene y lo que hace es huir, ¿verdad? Y huir de la presencia de Dios. Cuando uno estudia esa frase, presencia de Dios, se da cuenta en el sentido histórico, se usó esa frase, se hace referencia a que los judíos en ese entonces creían que la presencia de Dios estaba única y exclusivamente en el lugar santísimo, ¿verdad? En el templo. Entonces, Jonás lo que hace es huir de del lugar donde estaba la presencia de Dios. No está diciendo de que él quería huir de Dios, porque no, él es consciente, ¿verdad? Que no se puede, pero de esa presencia, porque él era un hombre que servía en el templo. Por eso encontramos ahí en el capítulo 2 que él dice, cumpliré lo que prometí, ¿verdad? Ofreceré sacrificio ya cuando él ha cambiado, ¿verdad? Cuando él posiblemente, muchos sostienen que él murió en el pez y que para que se cumpliera que es tipo de Cristo, ¿verdad? De acuerdo a Mateo capítulo 12, versículos 36 en adelante. Entonces vemos ahí que el Jonás él no se identificó con el sufrimiento de los marineros cuando la tempestad arreciaba cada vez más, sino que él indiferente, tanto que llega a decir, no, tírenme al mar que yo sé que por mi causa ha venido, ¿verdad? Y que es mejor la muerte que la vida. O sea, él estaba indiferente al dolor de las personas, al sufrimiento de las personas. Y vio después a Nínive y vio todo lo que ellos hicieron del mensaje que él mismo dio y no le caló, ¿verdad? No le caló. Eh, Ahí vemos cómo se va dando eso. Hay un poquito un análisis, no me quiero adelantar más porque hay un análisis de eso un poquito más adelante. Pero es tremendo, ¿verdad? Lo que presenció Jeremías, esa aflicción, el látigo, ¿verdad? El ver el llanto de las mujeres, de los hombres, de los niños, cuando eran llevados o asesinados por los caldeos. Me dejó en oscuridad. Lamentaciones 3:6, como los ya muertos de mucho tiempo, me dejó en oscuridad. Y los ya muertos de mucho tiempo hasta tienen mal olor, ¿verdad? Jeremías pasó justamente en oscuridad, en una cárcel, en una jaula y olvidado por completo, ¿verdad? Como que Dios lo había abandonado, para que cumpliera también el simbolismo de Cristo, que Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así como lo dijo Cristo. Luego dice en el 3:8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Entonces, como que él dentro de sus lamentaciones, él expresa y dice, ya ni mi oración oí a Dios. A veces me identifico con lo de Jeremías, ¿verdad? Que a veces pasan esas ideas por nosotros, como que las cosas no resultan y oramos a Dios y como que Dios no nos escucha, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia. Dios siempre va a dar una respuesta, ¿verdad? Dios siempre va a darnos una luz. Y Jeremías fue paciente en ese sentido. Eh, en el capítulo 3, verso 14 dice, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. ¿Por qué? Porque él todos los días iba y decía lo que Dios le había dicho. Y eran palabras de juicio, ¿verdad? Palabras de juicio y les caía mal por completo, especialmente a los reyes que estaban haciendo lo malo y a todos los que estaban ahí como su séquito, ¿verdad? Les caía mal por completo y lo querían matar. Y por eso dice, fui escarnio, o sea, eh, eh, no solamente tuvo temor de que lo mataran, sino desprecio, malas palabras,
en fin, tantas cosas que pasó Jeremías por cumplir la palabra de Dios. Y luego al final, Lamentaciones 3:17 dice, a mí y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. O sea, está diciendo como que el enojo, el rencor como que estaba aflorando y ahí vamos a ver más adelante una carta, ¿verdad? Un momento, no es una carta, sino es un quejar de Jeremías hacia Dios. Vamos a analizar ese capítulo para ver y conocer las razones o las situaciones por las cuales Jeremías pasó. Y esta es justamente una de ellas, ¿verdad? El alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Eh, Esto da un reflejo de lo que vivió en carne propia Jeremías. No solamente se sintió abandonado por Dios, sino pasó afligido, tuvo miedo que lo mataran, pasó en tiempos de oscuridad, de sufrimiento, como que su oración no era escuchada, fue se burlaban de él, lo tomaron como loco y él mismo ya en su interior, ¿verdad? Ya después de todo lo que pasó de manera externa, en su interior fue afectado y ya se sintió como que afloraba, ¿verdad? Un sentimiento negativo en él. Aquí estamos viendo ya al Jeremías afectado por la situación. Eh, a veces suceden cosas a nuestro alrededor que nosotros no nos damos cuenta que están pasando. Eh, Les cuento una anécdota que a mí me pasó. Aquí en El Salvador, hace entre los años 80 y 90, hubieron 10 años de guerra civil, ¿verdad? Podríamos llamarlo de esa manera. Una guerra entre las fuerzas de gobierno y la guerrilla, que era financiada de diferentes maneras. Bueno, hubo una guerra, ¿verdad? Aquí en el país. Y hubo mucho sufrimiento. Pero como al sexto año de pasar la guerra, de literalmente pasar, levantar los pies y pasar encima de cadáveres, porque a veces teníamos que ir del lugar de trabajo, porque los trabajos estaban abiertos, había que ir a trabajar, y teníamos que ir luego a enfrentamientos que habían en las calles, y literalmente en algunas ocasiones a mí me tocó pasar sobre cadáveres, ¿verdad? Y fue tremendo ese tiempo. Y, y recuerdo que pues pasaron esas cosas, pero todo lo miramos normal. Cuando al sexto año o séptimo año que ya el gobierno comenzaba, las fuerzas de gobierno comenzaban a tener control sobre algunos lugares del país, una calle que conectaba con Guatemala y con Honduras fue liberada del dominio que tenían la guerrilla. Y de esa manera se pudo abrir el comercio, ¿verdad? Entre el país, especialmente el país de Honduras. Al abrirse esa calle y haber seguridad, entonces la empresa con la que yo trabajaba decidieron enviar una comisión a una sucursal de la empresa allá para ver cómo habían pasado varios años que no se había ido donde ellos. Entonces fuimos como 6 o 7 personas, cada quien en una responsabilidad diferente. Hicimos lo que hicimos, pero se terminó el trabajo el sábado en la mañana y ya en la tarde pues decidimos salir, ¿verdad? Hacer un poco de turismo porque en la mañana del día siguiente, domingo, teníamos que regresar ya aquí a San Salvador. Estamos paseando por un lugar en Tegucigalpa, Honduras, que es la capital de Honduras, y hay una zona que le llaman la zona peatonal y ahí no circulan vehículos, sino que es una zona peatonal. Y hay mucho comercio, hay muchos almacenes, un lugar muy bonito. Entonces, si estábamos caminando por ahí y había mucha gente de circulación y había un edificio que estaba en construcción. De pronto, algo pasó en ese edificio que oímos como que tres
bombas habían sonado y lo que había pasado es que unos ladrillos como de la parte alta se les zafaron algunos de los trabajadores y cayeron sobre unas láminas. Pum, 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 así, tres estruendos fuertes que se escucharon. Y dentro en medio de la gente, los 6 salvadoreños que andábamos, literalmente nos tiramos al suelo sin escatimar nada, ¿verdad? El sentido de supervivencia, ¡pum!, los tiramos al suelo. Pero el resto de la gente que era hondureña o de otra nacionalidad que no habíamos pasado lo que nosotros pasamos, entonces no pasó nada, ¿verdad? Solo oyeron y algunos voltearon a ver así, pero nada. Pero nosotros nos tiramos al suelo. Con mucha vergüenza nos levantamos y tomamos un rumbo diferente de todas las personas que nos habían visto y caminamos hacia el hotel. Estando en el hotel nos reunimos en una de las habitaciones y nos pusimos a analizar. Llegamos a la conclusión que nosotros no nos habíamos dado cuenta qué tanto nos había afectado la guerra y que estaba en lo más profundo de nuestro ser y afloró, ¿verdad? En un momento determinado. Eso es justamente lo que pasa en nuestras vidas. A veces estamos pasando por situaciones muy apremiantes, muy difíciles, que no nos damos cuenta que allá en nuestro interior eso está siendo afectado. Y hay que tratarlo, ¿verdad? Hay que tratarlo, hay que sacarlo a luz. Y Jeremías pasó esta situación y Dios lo ministró al final. Vamos a analizar esas partes donde Dios ministra la vida de Jeremías. Y no estuvo exento, ¿verdad?, de ser afectado y por eso vemos estas reacciones de parte de Nehemías. Jeremías comparte con nosotros gran parte de su historia. Es uno de los pocos, o por no decir casi el único profeta que habla de su propia historia, más que la mayoría de los profetas. Su transparencia nos ayuda a ver no solo sus desafíos, sino también sus sentimientos acerca de estas experiencias. Él se identificó con el corazón quebrantado de Dios, o sea, él vio, por así decirlo, ¿verdad? En un sentido figurado, a través de los mensajes que Dios le estaba dando de proféticos, que le profetizara al pueblo de Israel, en los mensajes de advertencia, él vio, observó y vio el corazón de Dios de todo lo que él estaba diciendo y vio que el corazón de Dios estaba quebrantado por la negligencia, por la desobediencia del pueblo de Judá, su pueblo amado, ¿verdad? Y, y, y no solamente ese corazón quebrantado de parte del pueblo de Dios, y a su vez Dios se identificó con el sufrimiento de Jeremías. Es un contraste que a mí me fascina en el libro, ¿verdad? Y lo veo en la vida de Jeremías. Esto dificulta en algún momento cuando estamos leyendo reconocer quién es el que está hablando en ciertos momentos, ¿verdad? Si es Jeremías o es Dios. ¿Quién está escribiendo las palabras, las emociones de Dios, las de Jeremías o de ambos? Ese es algo que vamos a detectar en la medida que vamos leyendo el texto y crea esa confusión. Jeremías advirtió a Judá acerca del futuro juicio de Dios con discursos apasionados, a menudo bañados de lágrimas, ¿sí? Por eso le llamaron el profeta llorón, ¿verdad? Porque él vio el corazón quebrantado de Dios al escuchar los mensajes que él le daba y luego él los transmitía y cuando los transmitía con la misma calidad con la cual había sido recibido de parte de Dios. Y eso lo hizo llorar, ¿verdad? Eso lo hacía llorar como diciendo, miren, por favor, ¿verdad? Arrepiéntanse, viene juicio, viene esto y lo otro. Y al ver las reacciones de ellos, lógico que lo que afloraba era el llanto en Jeremías. Estas palabras fueron difíciles de decir, muchas de ellas, pero nunca fueron declaradas con dureza. Ese es algo hermoso en Jeremías. Nunca de todas las profecías que aparecen ahí,
no fueron así tajantes, ¿verdad? Que los van a matar y van a hacer esto y lo otro, o con saña, ¿verdad? Diciéndolo, sino que hay un sentimiento de compasión, de amor detrás de aquello, a mí me encanta el libro de Jonás también por eso, ¿verdad? Porque muchos califican a Jonás como el desobediente. Y si es desobediente, bueno, entonces pecó. Pero no hay ningún texto, por lo menos en mi posición, ¿verdad? Y tomen esto con pinzas. No hay ningún texto en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en el propio libro que diga que Jonás pecó. Es un juicio que nosotros hacemos de la interpretación que hacemos del texto. Pero por eso es que yo no me atrevo a decir que Jonás pecó, porque no hay nada escrito en la Biblia que ratifique eso. Al contrario, lo que encontramos de parte de Dios es una reflexión donde le dice: Jonás, hace bien en enojarte tanto, ¿verdad? Jonás, o sea, como reconviniéndole, porque Dios conocía el corazón de Jonás, y el corazón de Jonás era un corazón más nacionalista del pueblo de Israel, ¿verdad? Celoso de Dios y de lo que él conocía de aquel pueblo sanguinario, malvado que eran los ninivitas, que a su juicio no se merecían el favor de Dios. Pero Dios muestra no solamente la misericordia para con Nínive, sino que también la está mostrando para el mismo Jonás. Y ese justamente es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Cómo también Dios consuela al mismo Jeremías. Eran duras, pero estaba de por medio el corazón de Dios también, el corazón, no solamente el corazón de juicio, sino el corazón de amor. Y estas palabras fueron difíciles de decir, pero nunca fueron declaradas con dureza. Evidentemente, el dolor de Dios, mientras él trató incansablemente de alcanzar a un pueblo rebelde y que fue forzado a traer juicio sobre sus persistentes pecados. Ahí en Segunda de Reyes hay una frase, se me olvidó anotarla, pero la primera vez que yo la leí, ya la había leído, pero la había pasado desapercibido. Pero cuando justamente ese texto estaba estudiándolo más a conciencia, me encontré con esa frase que dice: y Dios no quiso perdonar. A mí me extrañó, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de amor. Pero ¿por qué dice ahí y Dios no quiso perdonar? Y justamente son los últimos capítulos de Segunda de Reyes, que habla ya de lo que todos los intentos de Dios y que el pueblo de Judá no quería obedecer. Y por más sacrificios, por más ofrendas, que cosas aquí religiosas todas, pero no con el corazón sincero, y Dios dijo: ya no quiero sacrificio, no quiero nada. Y por eso aparece esa frase, ¿verdad? Dios no quiso perdonar, porque estaban pidiendo el perdón de Dios, pero su corazón no había cambiado. Entonces Jeremías justamente hizo esas advertencias. Eh, Evidentemente el dolor de Dios, como dije, mientras él trató incansablemente de alcanzar al pueblo forzado, ¿verdad? Eh, Esta es la razón por la cual, aún en medio de una destrucción inminente, eh, vemos, descubrimos promesas de esperanza acerca de la redención futura de Judá, ¿verdad? Es que eh, es hermoso el corazón de Dios. Eh, Dios nunca se aparta de su razón, de su amor. Él siempre es lo primero, pero no deja pasar lo otro, como bien dice, creo que es Proverbios, que dice: Dios a quien ama reprende, ¿verdad? O sea, porque muchas veces necesitamos reprensión para reconocer el amor de Dios. Jeremías, al igual que muchos profetas del Antiguo Testamento, no se enfocó tanto en predecir un futuro, sino en predicar a sus contemporáneos, ¿verdad? Predicar, anticiparles, reconvenirles de lo que les iba a pasar, ¿verdad? Tratando de llevarlos de regreso a una relación de amor con Dios. Los profetas sirvieron como comentaristas culturales,
recordando a sus sociedades los estándares del pacto. Y estos estándares del pacto están ahí en Deuteronomio capítulo 27 al 30, y los he puesto abajo, ¿verdad? En ese recuadro que está en el 27, tenemos el tema de la orden de escribir la ley en piedras. En el 28 tenemos la bendición sobre la obediencia, o sea, toda la descripción de cómo ser obedientes. Hay bendición, ¿verdad? Pero no lo cumplieron. En el 29 encontramos las consecuencias sobre la desobediencia. Esos están en el mismo, en el 28. En el 29 encontramos el pacto de Dios, confirmándoselo al pueblo de Israel. Y en el 30, pues las condiciones para la restauración y la bendición. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque el pueblo no había caído todavía en el juicio de Dios, pero Dios ya lo había advertido antes. Y ese es justamente un ejemplo que encontramos aquí en este texto de Daniel, quiero decir, de Salomón. Ahí en Deuteronomio, capítulo 17, y quiero poner este ejemplo porque a mí me encanta este texto, porque nos enseña justamente cómo tan fácilmente nos podemos olvidar de Dios, y habiendo dado Dios toda la indicación, pero no sabemos llevarla, o nos olvidamos muy fácilmente de los mandatos que el Señor nos ha dado cuando nos descuidamos de su palabra. Ahí se ha ido Deuteronomio 14, 17, del versículo 14 en adelante dice: y cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Mire, este es un versículo profético, porque por eso es que le llamaron a Moisés el profeta. Y es que aquí, cientos de años antes que Salomón se olvidara perdón, de esto, tenemos que tomar un poquito de agua. Hoy sí. Justamente Salomón, al pueblo de Israel, aquí Dios le está anticipando y les dice: miren, ustedes van a ser tan desobedientes que ya no quieren una teofanía, quiero decir, una teocracia. O sea, Dios gobernando a los hombres, sino que van a querer una monarquía. O sea, los hombres gobernando a los hombres. Y ese es justamente lo que les está anticipando. Pues cuando hagan eso, ¿verdad? Cuando pidan un rey, miren lo que tienen que hacer. Y les anticipa, ¿verdad? Para que se mantenga la relación con él. Y dice: ciertamente, voy a leer de nuevo el versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Y ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios te escogiere. O sea, no lo iban a escoger ellos, lo iba a escoger Dios. Que pondrás de rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sea tu hermano. Pero él, o sea, el rey, no aumentará para sí caballos. Y si nosotros leemos un poquito más adelante, allá en el libro de Segunda de Reyes, una de las cosas que hizo Salomón es enriquecerse con caballos, los mandó a comprar a Egipto. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, que es justamente lo que él hizo. Porque Jehová os ha dicho: no volveréis nunca por este camino, porque Egipto significa pecado. Ni tomaréis o esclavitud, ¿verdad?
ni tomaréis para sí muchas mujeres. Ay, eso es justamente lo que hizo Salomón, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y justamente todo esto lo rompió Salomón. Y dice el 18, y miren lo importante aquí. Y cuando se siente sobre el trono, o sea, cuando ya lo sea coronado, ¿verdad? De el trono de su reino, entonces escribirá para sí, o sea, para él mismo, un libro, una copia de esta ley. O sea, este es Deuteronomio, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo Dios? Miren, sacerdotes, ustedes son los responsables de entregarle un libro en blanco a los reyes y que los reyes vengan con su puño y letra que comienzan a escribir desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Deuteronomio. Tenían que escribir todo eso. Ahora, ¿con qué propósito? Miren qué tremendo. Dice, una copia del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo. O sea, ya la copia, ¿verdad? Lo escrito por su mano. Y leerá en él todos los días de su vida. Qué tremendo, ¿verdad? Es lo mismo que nos sigue diciendo hasta el día de hoy Dios, que no nos olvidemos de su palabra. ¿Para qué? Aquí están los propósitos, para que aprenda a temer a Dios. Y ese es justamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Se olvidaron de Dios porque olvidaron su palabra. Si usted nos regresamos al momento en que Jeremías inició su ministerio, ¿en qué momento inició? ¿Quién estaba de rey? Josías. ¿Y qué pasó como parte de la historia en el inicio del reinado de Josías? Pues que él mandó a que fueran a escoger del tesoro del templo, ¿verdad? Para que le dieran a los albañiles que comenzaran a construir y a reparar el templo. Y así fue, ¿verdad? Fueron el sacerdote y otro más, y dentro de lo que buscaron encontraron un libro, y ese libro era la ley. Eso quiere decir que había pasado más de 100 años guardada ahí y se habían olvidado por completo de la ley. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Religiosidad. Era una liturgia nada más la que se habían aprendido y así la comenzaron, pero se olvidaron por completo de la palabra de Dios. Y los reyes mucho más, ¿verdad? Se dedicaron a leer otras cosas y a adorar a otros dioses y no a ser guiados por Dios. Y el temor a Dios se perdió, como dice aquí, ¿verdad? Que aprendan a temer a Dios, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Tres cosas que no lo hicieron, para que no se eleve su corazón. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros nos permanecemos en la palabra y es la palabra la que se va atesorando en nuestros corazones, eso nos llena de humildad. Y cuando no lo hacemos, el corazón se eleva, orgullo, ¿verdad? Sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando se desobedece el mandato de Dios. Y eso es justamente lo que le pasó al pueblo de Israel y por eso vino este juicio y usó a Jeremías. Dentro de ese ministerio de Jeremías le tocó que sufrir. Por eso es que Dios le pidió, no te cases, ¿verdad? No te cases porque la esposa de seguro hubiera sufrido juntamente con él o la hubieran matado. Y si hubiera tenido hijos, ay, qué terrible, ¿verdad? Si juzgan a los hijos de los pastores porque creen que deben de ser igual que, o sea, de ser el pastorcito, ¿verdad? Pues sí y no, ¿verdad? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y enseñarles todos los principios de la palabra y educarlos principalmente con nuestro ejemplo. Y no solamente decirlo, hágalo, hágalo, y nosotros no se lo mostramos, le mostramos una cosa adversa a lo que mostramos, sino mostrárselos con el ejemplo que es la cosa
más vivida, ¿verdad? Es la que más aprenden ellos con el ejemplo. Y ese es justamente lo que los reyes no hicieron. Y por eso tenemos una tremenda responsabilidad nosotros también. Entonces, estos advirtieron al pueblo del juicio próximo con la esperanza de que quizás se arrepintieran y aprovecharan la misericordia de Dios. Los profetas entendieron que la interacción de la justicia y la misericordia de Dios está diseñada para traer a las personas de regreso a una relación de pacto con con él mismo. Ese es justamente el tema de estos tres libros que encontramos que nos hablan de la historia del retorno, que son tres etapas, ¿verdad? Encontramos las primeras dos etapas en el libro de Esdras. Del capítulo 1 al capítulo 6 está la primera etapa. Y Dios escogió a Zorobabel. ¿Cuál era el propósito de Zorobabel? Pues llevarse a un grupo y que iba a ser de israelitas o de judíos. ¿Y qué iba a hacer con ellos? Levantar el templo, ¿verdad? Edificar el templo. Y lo hicieron, con dificultades, pero lo hicieron. Luego vino el segundo retorno, del 7 hasta el final de Esdras. ¿Y quién era el representante? Esdras. Esdras siendo un escriba, un sacerdote, bueno, entonces él se trajo a los sacerdotes y a los levitas, a los sirvientes del templo. ¿Para qué? Para comenzar a oficializar los servicios a Dios en el templo y se celebraron las fiestas de nuevo. Entonces ya estaba el templo, pero estaba sin usarse, sin hacerse la razón por la cual se construyó. Entonces llegó Esdras y lo llenó, ¿verdad? De lo que Dios quería que se llenara. Y se hicieron las fiestas de nuevo, se honró a Dios y esa fue la restauración que Esdras hizo. Y luego vino el tercer retorno con Nehemías. Y Nehemías lo que hace su propósito era proteger lo que ya habían hecho Zorobabel y Esdras, para que el pueblo al interior de Jerusalén, con toda confianza y toda tranquilidad y paz, pudieran oficializar el servicio a Dios. Y por eso mandó Dios a Jeremías a que levantaran los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuál es el centro el tema central de esos tres libros? Y cuando digo tres, estoy hablando de un libro que está allí y muchos no lo toman en cuenta, que es el libro de Esther. El libro de Esther está justamente entre el Esdras, en esos capítulos intermedios de Esdras, ahí está la historia de Esther. Y Esther lo único que refleja, y no es lo único así algo pasajero, sino que algo relevante, es que Dios quiso que quedara esa historia para que reconocieran que Dios tiene el cuidado del pueblo de Israel cuando se ordenó la matanza de todo el pueblo en un día determinado por Amán. Pero Dios lo guardó y lo cuidó a través de Mardoqueo y de Esther. Y cada uno de ellos representa, ¿verdad? Tiene un simbolismo en la historia. Es un libro hermoso de estudiarlo bien a profundidad. Entonces, justamente todos esos tres libros hablan de cómo restablecer una relación con Dios. Y ese es justamente lo que nos enfatiza aquí, que Dios quería restablecer de nuevo su relación con su pueblo. Y ese es parte del mensaje de Jeremías. Entonces, aunque este pensamiento es la base de toda la tradición profética, tal vez es más claramente demostrado en el encuentro que Jeremías con Dios en la casa del alfarero, ¿verdad? Del capítulo 18 del 1 al 12. Ahorita no lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Dios le explica a Jeremías que cuando él habla de juicio no es una situación irrevocable. Él siempre habla de juicio con la esperanza de que el pueblo se vuelva y cumpla con las condiciones que le permitan a él demostrar su misericordia. ¿Verdad? Ese es justamente parte de lo que encontramos allí en Jonás. Por eso he puesto aquí el ejemplo. Dios demuestra eso, ¿verdad? Eso es lo que quiere mostrar, su amor, su misericordia, no el juicio. Dios no se alegra de vernos tristes, al contrario, pero nos permite para que nosotros aprendamos, que corrijamos ciertas cosas. Este es el principio, ¿verdad? Dios siempre hace justicia, pero
Él siempre está buscando cada oportunidad para mostrar su misericordia, su amor, su compasión a nosotros. Y eso es justamente lo que vemos en el libro de Jonás. Hay un eje central y el eje central está representado en esas cuatro palabras que encontramos en cada uno, en cada uno de los capítulos: compasión, misericordia, arrepentimiento y piedad. Y todas las cualidades de Dios que se muestran en el capítulo 4 y versículo 2. Entonces, ¿cuál es el tema central de Jonás? Es justamente parte de lo que está mostrando en el libro de Jeremías. Es mostrar la misericordia de Dios. ¿A quién? Al mismo Jonás y a Nínive, ¿verdad? A Nínive. Y justamente son los ejemplos que Cristo Jesús pone, demostrando que Jonás no es una alegoría, ¿verdad? No es una fábula, sino que es una historia verdadera. Cuando él dice, y Jonás, ¿verdad? Ustedes me están pidiendo Jonás, señal, pero ya tienen la señal de Jonás, que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y luego les dice que Nínive, un pueblo que recibió el perdón de Dios y que van a estar en el juicio contra ellos. Bueno, esa era una bofetada, una ofensa terrible de decirles que un pueblo que no era judío había recibido el perdón de Dios. Y el tema, parte del tema central o profético de Jonás es ese, ¿verdad? De que Dios no hace excepción de personas y que todos tienen oportunidades de acudir a Dios y ser perdonados, como el caso de Nínive, que no eran judíos. Después de hablar, de haber visto cómo este principio funcionó en la historia de su propio pueblo rebelde, Jeremías reflexiona en cómo la misericordia de Dios trasciende su propio juicio. Y eso es justamente lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Jonás tenía su propio juicio. Él no quería que aquel pueblo tan pagano, ¿verdad? Tan sanguinario fuera perdonado. No se lo merecían. Ese era el punto de vista de Jonás. Dios, conociendo el corazón de Jonás, por eso no lo reprende como encontrando en él un corazón pecaminoso, sino un corazón de celo, ¿verdad? De parte de Jonás. Aunque él obedece después, lo estamos viendo que al final termina enojado, porque Dios siempre mostró su amor y su misericordia. Por estar empecinado en en que el juicio a aquellos que no se lo merecían, él no logró ver lo que Dios quería hacer con aquel pueblo de Nínive. Porque pasa justamente lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una visión corta de la vida. Nos cuesta proyectarnos hacia el futuro porque no lo conocemos. Jonás no pudo eso. Otro personaje que encontramos que pasa la misma situación de Jonás y parte de lo que pasó Jeremías es Job. Job al principio, ¿verdad? Todo lo que le pasa estaba en armonía, y todos sus hijos, aunque él ora por sus hijos, pero después comienzan las crisis y van aumentando, aumentando, y todo es exterior a él, hasta que ya después ha afectado su propio. Y después no solamente su cuerpo, sino lo más profundo de su ser, ¿verdad? Sus amigos. Sus amigos que en vez de apoyarlo lo traicionan, lo culpan de que él, a ver qué pecado hizo. Y luego su misma esposa, ¿verdad? Su misma esposa le diciendo, ese Dios que tiene, mejor maldice, ¿verdad? O que se aparte de él. Y él sigue, ¿verdad? Sigue. Al final de los capítulos del libro encontramos que cuando Dios se le revela, cuando Dios le dice, mira, Jonás, yo es el que he estado metido en todo esto. Desde que comenzó esto, era yo que estaba ahí. Por eso viene, Job, y por eso viene Job y dice, de oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, como quien dice, yo no había entendido esto, ¿verdad? Pero ahora que me dice, hoy ya entiendo por qué razón me pasó todo esto. Y él se doblega a Dios. Y viene Dios por ver su corazón doblegado, por ver que él se mantuvo íntegro en su fe. Dios lo premia. Es justamente lo que Dios quiere hacer con eso. Y luego, esta parte del texto de Lamentaciones la vamos a estudiar eh, la otra semana, ¿verdad?
eh, Jeremías escribió Lamentaciones y escribió una frase como esta. Y dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Qué tremendo, ¿verdad? Se me hace chiquito el corazón cuando leo estas frases de Jeremías. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás terminarán. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aunque traen dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace de herir a la gente o en causarles dolor. Eh, y dice más, ¿verdad? Por eso que quiero analizar juntamente con ustedes este texto la próxima semana y entender el corazón de Jeremías. ¿Por qué él dijo esto? ¿Verdad? ¿Por qué él dijo esto? Y así vamos a ir entendiendo no solamente su ministerio, sino las cargas que Jeremías tuvo y que no están muy alejados de algún momento de situación en la historia propia de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, llegamos aquí hasta esta sesión en esta sesión y pues decirles que seguimos la siguiente semana en la sesión 3 y vamos a comenzar analizando el versículo principal y también vamos a analizar este capítulo de Lamentaciones, capítulo 3, ¿verdad? Así es que espero de veras que esta sesión sean edificados, que el Señor sea quien les hable. Y hoy ya comenzamos, ¿verdad? A analizar la vida de Jeremías y cómo él fue pasando por las diversas facetas que de alguna manera nos ayudan a nosotros a ver, a identificarnos quizás por algunas situaciones o a ser prevenidos también sobre algunas otras. Así que el amor de Dios esté con ustedes, mis hermanos, y les aprecio mucho. Gracias por su tiempo y nos vemos la siguiente semana, que sí voy a estar de manera presencial, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Esa es mi oración, que podamos estar juntos de nuevo la otra semana. Bueno, bendiciones y hasta luego, hermanos.